Bueno, bienvenidos a nuestra sección de salud en entrevistas de salud con Respira Libre. Estamos ahora con el doctor Leopoldo Maiso, cirujano traumatólogo, especialista en lo que es cadera y rodilla. Y de verdad vamos a hablar de un tema bien interesante para todos, porque vamos a hablar acerca de qué hay de nuevo en las fracturas de los atletas, qué es lo que se está haciendo en estos momentos. Así que el doctor Maiso, venezolano, bienvenido a este programa. Por favor, ilústranos un poco qué se está haciendo con los atletas en estos momentos. Muchas gracias por la invitación, doctora. De verdad que un placer con ustedes y bueno, más acerca de este tema que son las fracturas de atletas. Una de las fracturas más comunes de verdad en este ámbito deportivo resulta ser en los miembros inferiores. Ahora, ¿qué se está haciendo? Primero hay que entender que es una fractura y una fractura no es más que una discontinuidad de esa parte ósea, es decir, una separación, un fragmento que se origina producto de un traumatismo fuerte, que puede ser por estrés, como ocurre muchas veces en estos deportistas o atletas, o por un traumatismo o un impacto tan fuerte que esa fractura se desencadena. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo de nuevo? Normalmente el protocolo estimado para el tratamiento de fracturas, independientemente de la zona donde se encuentre para cualquier tipo de persona, es entre un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. ¿De qué va a depender que sea uno u otro? De muchos factores. Primero, la ubicación de la fractura. Segundo, la edad del paciente. Tercero, si esa fractura viene junto a otras lesiones, como por ejemplo una luxación, es decir, que la articulación no se encuentra en su sitio. Y por último, bueno, factores o comorbilidades que tiene el mismo paciente que hacen que sea más riesgoso o menos riesgoso a una intervención quirúrgica. Un factor adicional está en los atletas y es el factor tiempo. Y resulta ser que los atletas son No tienen tiempo. pacientes que definitivamente no tienen tiempo, es decir, Sí. necesitan reintegrarse pronto a sus actividades físicas porque cada tiempo que pierden es un tiempo valioso para su desempeño, para poder originar su mayor rendimiento. Y por lo tanto, ese tiempo va a ser determinante de si un tratamiento es quirúrgico o no es quirúrgico. Dentro de este ámbito deportivo hay que considerar que estos tratamientos quirúrgicos son necesariamente mínimamente invasivos. Y cuando me refiero a mínimamente invasivos, hablo de evitar lesiones de partes blandas alrededor. Y es que para que un sane necesita del músculo y este músculo a su vez necesita ser en la medida de lo posible menos intervenido, es decir, menos invasivo desde el punto de vista del cirujano. Por lo tanto, cada vez son más los procedimientos artroscópicos, cada vez son menos los procedimientos que alargan el tiempo del paciente a un sedentarismo, es decir, a un reposo demasiado prolongado, y cada vez son más innovadores los métodos de tratamiento conservador. Por ejemplo, tenemos las impresiones en 3D de férulas, ¿okay? Que son impresiones que se realizan para que el paciente primero pueda mojar esa férula y pueda desempeñar otras actividades. Por ejemplo, los nadadores muy usualmente quieren desempeñar en otras partes del cuerpo aun cuando tienen esta fractura, lo pueden realizar con estas férulas o dispositivos que se imprimen en 3D. Son más ergonómicas, el paciente las puede mojar, son más livianas, permiten una mejor adaptabilidad al paciente. Y bueno, de eso es lo que se está tratando de hacer, disminuir los tiempos en el tratamiento conservador y tratar de ser menos invasivo en el tratamiento quirúrgico. Y si vamos un poco más por eh, categoría deportiva, cuanto a los nadadores, perfecto, porque pueden seguir con el resto del entrenamiento muscular. Pero, ¿qué hace, por ejemplo, un basquetbolista con una fractura de cadera o de rodilla? No Sí, puede seguir fíjate, entrenando. las Ajá. fracturas de cadera son lesiones muy limitantes. Y cuando me Ujú. refiero a limitantes es que la cadera es una de las articulaciones más móviles. Definitivamente una fractura de cadera, incluso independientemente de la edad, tratamos pacientes mayores, Ujú, ujú. pacientes de la tercera edad, que queremos que esos pacientes se reincorporen pronto y lo hacemos mediante un tratamiento quirúrgico, porque resulta ser que estos pacientes cuando Exacto. pasa mucho tiempo forman escaras, se complican desde el punto de vista cardiorrespiratorio y bueno, son peores los beneficios de un tratamiento conservador a largo plazo. Un deportista que sufre una
una caída y una O fractura de un accidente de tobillo tránsito. o un accidente de tránsito, necesita un tratamiento quirúrgico De en la emergencia, medida de lo cirugía lo posible. más rápido posible. Exactamente. Y por supuesto, esto viene de la mano con un nuevo enfoque de terapia física y rehabilitación. Anteriormente se creía que la terapia física se venía realizando desde el momento en que el cirujano daba el permiso luego de quitar o retirar los puntos. De 3 a 6 Actualmente, semanas, ¿no? Era exactamente, antes. eso era antes. Ahora más bien se está priorizando en que esa terapia física y rehabilitación se realice lo más pronto posible y es que el paciente lo pueda hacer el día siguiente de la cirugía, porque es necesario activar los músculos, es necesario activar la circulación, aunque el proceso de la fractura sea adicional. Perfecto. Claro, hay muchos paradigmas que tienen que haber ido evolucionando y yo considero que cada día tiene que ser más y valerse de todas las herramientas para que puedan reintegrarse. Por ejemplo, en el caso, por lo menos nosotros, Respira Libre, operamos los atletas de alto rendimiento y en la tarde están entrenando. O sea, hemos ido cambiando precisamente por eso, porque la necesidad de ello, pueden perder su vida, su carrera, si los encamamos 3 semanas. Es correcto, son atletas de muy alta demanda y se toma muy en estos momentos. Hay un parámetro diferente para considerar a los atletas o digamos las lesiones como tal, y es la frecuencia con que ocurre por cada 1000 horas de actividad deportiva. Y es diferente estimar estas 1000 horas en una persona normal que puede hasta 8 años a un atleta que puede realizarlas en 8 meses, porque todo el día está realizando su actividad deportiva y cada minuto cuenta como. Claro, y que son personas que están enfocadas desde su más temprana edad en que ese es su oficio y un mal manejo médico puede quitarle su carrera. Eso es correcto, así es. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando de esto y mucho más en el próximo espacio. Y regresamos con el doctor Leopoldo Maiso, traumatólogo venezolano, que estamos hablando acerca de qué es lo nuevo que se debe hacer en las fracturas y en las lesiones, sobre todo en atletas de alto rendimiento. Y estábamos conversando en el break algo particular que para mí es una cosa básica, que es el factor psicológico. ¿Cómo hacemos ahí, mi querido doctor? Sí, fíjate, el factor psicológico es una de las cuestiones más importantes en el momento del tratamiento. No es solo tratar la fractura, no es solo tratar el sistema musculoesquelético, tratando a un deportista que definitivamente no le va a gustar el hecho de estar en este reposo. Este reposo trae consecuencias desde el punto de vista de desempeño para él, por lo tanto, reincorporarlo de forma progresiva y adecuada es prioridad. Desde el punto de vista psicológico, los pacientes se derrumban al momento de decirles que tienen un reposo, de decirles la gravedad de la lesión. Por lo tanto, ese manejo debe ser ir a priori junto con el tratamiento de la fractura. Por lo tanto, es siempre indispensable que formemos un y en ese equipo tratemos el fisioterapeuta, el traumatólogo y si es posible un apoyo asistencial psicológico y cardiológico en un manejo eficiente, ese paciente se va a sentir tan bien atendido que ese desempeño no va a bajar porque efectivamente va a haber progresión y eso es lo que busca cualquier persona e incluso, por supuesto, un deportista, ver evolución satisfactoria de día. Y de esa evolución va desde el día 1, desde el momento en que se realiza el diagnóstico o incluso desde el momento en que se realiza la cirugía. Muy bien. Sí, yo creo que porque aparte si una persona que tiene toda su vida dedicada o enfocada a ser atleta y tiene una fractura semana antes de la prueba de su vida, pues hay que operarlo de inmediato, tratar pues de que se postergue un poco la prueba, pero si se derrumba psicológicamente no hay forma que se vaya a parar en un año. Sí, exactamente. Sí, eso es otra cosa que hay que tener muy bien en cuenta y son las expectativas del paciente. Hay que ser muy consciente, hay que ser muy De lo claro que se le en dice. cuanto, exactamente, en cuanto a lo que se refiere al paciente, en cuanto al pronóstico de la lesión, porque estamos
lesiones que pueden recuperarse entre el 90 a 99% para un tipo de actividad deportiva, pero hay otras lesiones en las cuales más bien se sugiere que se realice, o si se realiza, ya son consecuencias propias del paciente a petición del paciente con graves consecuencias o lesiones severas a futuro si la sigue realizando. Por lo tanto, es siempre importante esas expectativas, aclararlas desde el día 1 donde se realiza el diagnóstico. Sobre todo cuando se trata de lesiones a nivel de miembros inferiores y son deportistas, por ejemplo, de tipo corredores, basquetbolistas, que son movimientos que realizan movimientos bruscos, movimientos de aceleración y desaceleración muy frecuentes y que por supuesto esa tasa de impacto no es la misma de otros deportistas que son de bajo rendimiento. Definitivamente es así. Y en cuanto a todo lo que es la parte de tecnología, hay nuevas mezclas, no sé si en las placas, en los clavos, de todo lo que es que se incluye en materiales de osteosíntesis, como para que tengan una menor dolor o más tolerancia. Sí, sí, fíjate, precisamente estas cirugías que cuando me refiero a cirugías mínimamente invasivas tratan de también contemplar diseños de materiales para que sean también mínimamente invasivos, como pueden ser a través de placas o el material de osteosíntesis que sean más factibles para el paciente y menos lesivos al momento de su colocación. Pues recordemos que las cirugías desde el punto de vista evolutivo han cambiado desde ser cirugías que eran ampliamente invasivas, cicatrices muy amplias, ahora cicatrices muy pequeñas donde tratamos de abordar solamente el sitio necesario de la lesión. Y los materiales han evolucionado a ser materiales de acero inoxidable a materiales de titanio o incluso de fibra de carbono que permiten una mayor comodidad tanto para el cirujano como para el paciente. Desde el punto de vista deportivo, también hay que considerar las lesiones de ligamentos y no solo las fracturas. A veces vienen juntas cuando se trata de lesiones muy fuertes. Y estas lesiones también permiten, a través de dispositivos novedosos como son la colocación de implantes de tipo ligamentos artificiales, ser también mínimamente invasivos a la colocación de otros implantes que son nativos del propio cuerpo. Entonces, esas decisiones siempre se toman en conjunto del paciente y se informa al paciente sobre las consecuencias de tener o realizar una cirugía abierta y una cirugía mínimamente invasiva y sobre las posibilidades también, porque lamentablemente hay cirugías que deben realizarse de forma abierta. Es así, pero hemos evolucionado a nivel de tecnología y de los procedimientos quirúrgicos, así que yo creo que cada día hay un poco de mejor expectativa para todas las personas y también para los atletas. Sí. Pero doctor, ¿cómo te consiguen? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden llegar a ti? Bueno, pueden conseguirme en Instagram, que es la plataforma que más uso, @drmaiso, drmaiso, o a través de mi portal web www.drmaiso.com. Excelente, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Gracias a ti. Siempre Respira Libre abierto para cualquier otro tema que podamos tomar en conjunto. Gracias. Vale. Chao.